Bueno, para mí es un privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes. Ya hace 4 años que no venía a Jujuy. Voy a tomar un poco de agua. Y doy gracias a Dios que puedo estar acá con mamá, con Güense, que Güense puede estar acá con nosotros. La verdad que admiro las vidas de ellos. Yo creo que lo que más impacta en un hijo de Dios es cuando la vida de los siervos de Dios te hablan con sus vidas, con sus hechos, más que con las palabras. Podemos ver a Cristo en cada uno, pero de eso nos encargamos nosotros, de ver a Cristo en la vida de mi hermano. Que la gente pueda ver a mí, a través de mi vida, a Cristo. Y no porque uno es perfecto o porque no tiene debilidades, sino porque Cristo vive en nosotros. Y la palabra de Dios dice que tenemos que morir para que Cristo viva en nuestras vidas. Así que honro la vida de Güense, de mamá, de Horacio. Doy gracias a Dios por la vida de Horacio. Nosotros, todos los hijos de mamá, estamos lejos. Yo estoy a más de 2000 kilómetros de Jujuy, pero doy gracias a Dios por la vida de Horacio y por toda la congregación que son familia y están rodeando a Güense y a mamá. Y Dios sabe, y Él es un buen pagador. Y Dios retribuye todo lo que nosotros hacemos para Él. Y bueno, nosotros vivimos en Neuquén hace 7 años. Vivimos en un pueblito de 1200 habitantes. Y estoy con mi esposa. Hace 3 años estamos pastoreando. Empezamos una reunión, hacer reuniones en la casa, por ver necesidades de la gente que necesitaban de Cristo. Empezamos a hacer reuniones caseras en el garage de mi casa y empezamos a predicar la palabra. Y bueno, cuando nos dimos cuenta estábamos haciendo iglesia por la gracia y la misericordia de Dios. Mi esposa quedó por motivos de trabajo. Tengo 3 hijos y bueno, servimos a Dios y creo que es lo mejor que podemos hacer. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Que el Señor sea el todo en nosotros. Y quiero compartir en Colosenses, capítulo 1. Desde el versículo 1. Pero después voy a resaltar el versículo 9, el 10 y el 11. Padre amado, te doy gracias, Señor. Gracias por poder estar en tu casa con los hermanos. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor. Que no sea yo, sino tu gracia, por tu gracia y por tu misericordia, tú estés hablando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos la palabra de Dios. Colosenses 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y acá vemos, Colosa era una ciudad donde había una persona, Epafras, que tenía una congregación en su casa, que daba la palabra, y era consiervo de Pablo. Y Epafras siempre hablaba con Pablo y le pedía oración y que le dé palabra para el pueblo de Colosas, porque tenían algunos inconvenientes con respecto a la palabra de Dios. Ahí en el capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y ese era el anhelo de Epafras, que el pueblo de Colosa pueda conocer a Cristo Jesús. Ese era su mayor anhelo, y que no se dejen llevar, como dice acá, por filosofías, por sutilezas humanas, por argumentos, por rudimentos de este mundo, sino que nuestra base sea Cristo a través de su palabra. Entonces, el anhelo de Epafras era que Colosa realmente conozca a Cristo. Y ellos habían conocido, estaban caminando como iglesia en el camino del Señor. Dice el versículo 5: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, el pueblo de Colosa eran cristianos, eran salvos, y el Señor quería que Pablo les animaba a que sigan, porque ya habían recibido la verdadera palabra del Evangelio. El versículo 6 dice: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros del día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dice: crece en vosotros y lleva fruto, y crece en vosotros desde el día en que oíste. Desde que nosotros hemos entregado nuestro corazón a Cristo, nuestra vida tiene que cambiar y tiene que crecer en Cristo Jesús. No podemos quedarnos en el mismo lugar en que nos encontramos cuando vinimos a Cristo Jesús. Dice que crece la palabra y tiene que traer frutos. No es una vida, nuestra vida es una vida orgánica, ¿no es cierto? La planta, se pone la semillita, dice que la semilla se quiebra y crece la planta, y el fin es que traiga fruto, ¿no es cierto? Cuando plantamos un árbol con fruta, esperamos hasta que llegue el fruto. Entonces Pablo le dice: ustedes ya recibieron la palabra, ustedes ya han entregado su vida a Cristo Jesús, entonces tienen que dar frutos. Igual es un proceso, ¿no? Pero seguimos caminando en el Señor con el propósito de dar fruto, de bendecir, de ser de bendición para mi hermano, para la iglesia y para reflejar a Cristo en el mundo. Versículo 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras. Epafras era el pastor de ellos, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro
de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Este hombre amaba a la iglesia de Colosa. Pero acá el versículo del 9, 10 y 11, esta palabra el Señor me daba para la congregación allí en Barrancas, y Pablo le anima y le pide, y vamos a leer, dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seáis llenos. Qué tremendo, ¿no? No cesamos de orar y de pedir. El anhelo de Pablo, de Epafras, era que sean llenos, que conozcan a Cristo, que conozcamos a Cristo, que tengamos esa relación con nuestro Dios. Jesús le dijo a los discípulos, tengo que irme para que el Espíritu Santo venga a vosotros y les enseñe toda la verdad. Para que el Espíritu Santo se revele, a través del Espíritu Santo, Cristo se revele a nuestras vidas. Porque los discípulos vieron a Jesús, caminaban con Jesús, pero no tenían al Espíritu Santo y muchas cosas no podían discernir. Porque dice que nosotros somos carnales y no podemos discernir lo espiritual. Pero para discernir en lo espiritual, para discernir en la sabiduría, en la voluntad de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Pero cuando Cristo murió y resucitó y subió al cielo, dice que el Espíritu Santo vino a nosotros y le dijo, no se vayan hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, le dijo Jesús. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron y transformaron el mundo. Dijeron, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? Porque vinieron con algo diferente, vinieron con la verdad. Vinieron a mostrar la verdad que estaba oculta desde tiempos antiguos. Pero el Espíritu Santo se reveló en los hombres. Entonces Dios quiere que nosotros le conozcamos en la intimidad, personalmente, como una persona. Preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? Y muchas veces cosas no entendemos, pero vamos obedeciendo y Dios nos va llevando. Yo nunca me imaginé que iba a estar en Barrancas, en un pueblo que muy pocos lo conocen. Pero ahí el Señor nos llevó en las situaciones y circunstancias que vivimos, y uno obedeciendo y buscando la voluntad de Dios, llegamos a ese lugar. Y ese anhelo que dice acá de Pablo, anhelo que conozcan la sabiduría, en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Y esa palabra del Señor ponía para mi congregación, para la iglesia en Barrancas. Porque el anhelo de los pastores, el anhelo de Güense, de Horacio, es que todos conozcamos. Por eso estamos acá, hermano, para animarnos, para enseñar, para exhortar, para corregir, para llegar al conocimiento pleno de Cristo Jesús. Y ese era el anhelo de Pablo, que todos lleguen a ese conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y acá en Efesios, ahí vamos una hojita para atrás, Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos
de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Nos preguntamos, ¿para qué Dios nos ha llamado? Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza? Que el Señor nos ayude a entender y a obedecer su palabra. Porque también hay algo importante, hermanos, que Dios se va revelando a la medida que nosotros vamos obedeciendo. Porque la palabra de Dios se activa cuando uno obedece, no cuando lo leemos solamente. No es un conocimiento intelectual o teológico, sino que yo puedo leer toda la palabra, pero si no lo pongo en práctica en mi vida, no tiene sentido. Pero en la obediencia es donde se activa la palabra de Dios en nuestras vidas y vamos creciendo, y a medida que vamos obedeciendo y avanzando, Dios aún más se revela en nuestras vidas y podemos vivir en el propósito y en la plena voluntad de Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer lo que el Padre me ha dicho que haga. Él solamente vino a obedecer lo que Dios ya le había dicho. Entonces nosotros, como Jesús es nuestro mayor referente, es a quien tenemos que mirar, no nos queda otra, que tenemos que obedecer. Que el Señor nos ayude. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Pablo le exhorta, le dice, no te conformes con lo que te puede dar este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que, decía Juan, conviene que Cristo crezca y que yo mengüe. Pablo también dice, así como Cristo murió, nosotros también morimos. O sea, tenemos que morir. Tenemos que dejar las cosas viejas. La palabra de Dios también dice, las cosas viejas pasaron, todo yo lo hago nuevo. Dios no quiere restaurar tu vida. Dios no quiere restaurar las cosas. Dios quiere nuevo. Y ese nuevo es en Cristo Jesús. Nuestra carne es débil. Y mientras que vivamos en este mundo, vamos a tener debilidad, tentaciones, nos vamos a equivocar. Por eso es que debemos hacer morir la carne cada día, tomar la cruz de Cristo. Y que Cristo sea el que viva en mí. Y a través de la palabra de Dios somos transformados. Tenemos renovación en nuestro entendimiento cada día. La palabra de Dios también es un alimento. Es el pan que comemos y nos nutrimos cada día para que nuestro espíritu esté fortalecido en Cristo Jesús. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, nosotros tenemos que experimentar. Yo tengo que comprobar. No es lo mismo cuando te cuentan algo sucedido o cuando te cuentan una película o algo que pasó. No es lo mismo cuando uno va y lo comprueba personalmente. Y hay personas, los pastores, los líderes nos orientan, nos guían, pero nosotros personalmente tenemos que comprobar que Dios es un Dios de poder, un Dios que transforma, un Dios que nos renueva, que nos ama. Nosotros tenemos que comprobar.
Tenemos que experimentar el poder de Dios. Que el Señor nos ayude. Y yo remarcaba estas palabras de este Romanos 12:2. No conforméis, sino transformaos mediante la palabra y comprobéis. Yo tengo que experimentar a Dios. Yo personalmente tengo que experimentar a Dios cada día. Y como dice la palabra, el que come este pan nunca tendrá hambre. Y el que toma nunca tendrá sed. Porque solamente Cristo puede llenarnos todo nuestro ser. Tenemos que comprobar eso, hermanos. Tenemos que vivir una vida de relación con nuestro Dios, de intimidad con nuestro Dios. Versículo 10, volvemos a Colosenses 1:10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y acá otra vez dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer cada día. Yo veo, hay profesionales, los médicos, todos los días estudian y hacen cursos porque quieren perfeccionarse y siempre hay cosas nuevas, invierten dinero y invierten su tiempo para conocer más. Y así en muchas profesiones, el arquitecto, todos los profesionales hoy en día se perfeccionan y se perfeccionan y se perfeccionan. Y nosotros que somos hijos de Dios también tenemos que perfeccionarnos en la palabra de Dios. Tenemos que buscar la excelencia en Cristo Jesús como hijos, agradándole en todo. Que andéis como es digno del Señor se refiere a hacer un radical compromiso con nuestro Padre. Y Efesios 4:1, y Efesios está muy relacionado con Colosenses porque Pablo le impartía la misma enseñanza de Efesios a los Efesios, le estaba enseñando a los colosenses. Y le dice, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno. ¿Cuál es nuestra vocación con el cual fuimos llamados? Y ahí Pablo larga una lista, ¿no? Dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Ahí está hablando de la comunión de los hermanos. Tenemos que soportarnos con paciencia, dice, los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Pero dice, Pablo le dice, anden en esto, hermanos, en la paz, en la paciencia, en la mansedumbre, amando a nuestro prójimo, amando a tu hermano. Es más, Jesús le dijo, es fácil amar a tu amigo o un pariente o un hermano, pero yo le digo, amen a su enemigo. Y ahí es donde muchas veces Dios nos pone en esa circunstancia con un enemigo que nos pasa algo, pero Dios está probando nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a perdonar a nuestro enemigo? ¿Estamos dispuestos a perdonar a nuestro hermano?
que por ahí el orgullo nos juega en contra, pero debemos obedecer. Y la obediencia muchas veces duele, hermano. No es fácil, no es que yo puedo decir, a mí me es fácil perdonar a mi enemigo, pero Dios está tratando con mi vida y Dios está tratando con cada uno de nosotros. Versículo 11 de Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, ¿para qué? Primero dice, fortalecidos en Dios con todo poder. El poder es una facultad o algo que tenemos para nosotros o nos habilita para hacer determinadas cosas. Pero ¿para qué dice acá? Que Dios nos dé poder para yo gobernar y yo decir lo que hay que hacer, o para yo planear en mi vida privada, en mis cosas. No, dice, ¿para qué? Para toda paciencia. Para toda paciencia. Yo creo que en este tiempo lo que más falta en la sociedad es paciencia, ¿no? Yo veía acá en el semáforo un auto que iba más despacio y viene otro y le mete bocina y quiere que se apure. Por ahí lo que más falta es la paciencia. Y la paciencia es fruto del Espíritu. ¿Y por qué tenemos que tener paciencia? Porque tenemos que ayudar a nuestro hermano. Tenemos que soportar. Tenemos que animarnos unos a otros. Tenemos que crecer juntos como cuerpo de Cristo. Dios no quiere dar poder, pero para que tenga más paciencia. Para ser más paciente, para perseverar en las cosas de Dios, que es nuestra roca. Y quiero leer ahí Efesios 3:16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigado, echar raíces en el amor de Cristo. El árbol que echa raíces, cuando más raíces echa, más fuerte está, más firme está, cimentados. Cuando el edificio cae más alto, más profundidad de cimiento tiene, más cimiento tiene. Y eso es las cosas que no se ven. La raíz de un árbol no se ve. Pero cuando uno ve un árbol grande y que no cae, viene la tormenta, vienen las pruebas, es porque está bien arraigado. Y cuando nosotros estamos bien arraigados en Dios, vienen las circunstancias, los problemas, las pruebas, pero no nos detiene, porque Cristo es nuestra roca. Tenemos que permanecer, como dice en Mateo 7, que tenemos que permanecer en la roca. Entonces cuando vienen las tormentas, las pruebas, estamos firmes. Y Cristo es la roca. Y seáis plenamente capaces de comprender, dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero dice que seáis llenos de conocer el amor de Cristo, hermano. No es con nuestro razonamiento humano, no es con nuestra fuerza. Hay situaciones que por ahí nos superan o no podemos humanamente, pero decir, Señor, en tu gracia, en tu amor, ¿qué tengo que hacer?
¿Qué tengo que decir? Dice en Hebreo que Él puso en nosotros, en nuestros corazones, cambió un corazón de piedra por un corazón de carne, y Él escribió en nuestros corazones todo lo que Él quería que nosotros hagamos. Y nosotros tenemos que descubrir, pero en amor. Todo va a pasar, dice Corintios, pero el amor es el que va a permanecer. Aún la fe, la esperanza, ya no va a tener sentido cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Pero lo único que va a permanecer es el amor. Por eso tenemos que aprender aquí, hermanos, a amar. Amar a todos. Amar lo que Cristo ama. Cristo ama a la iglesia. Cristo te ama a ti, ama tu vida. Y sos parte de la iglesia. Cristo nos ama a cada uno. Entonces tenemos que amar lo que Cristo ama. Por eso Él vino y se entregó por nosotros. Y para ir terminando acá, vemos lo que tenemos en Dios. A veces ignoramos o nos olvidamos de todo lo que tenemos en Cristo Jesús, como dice en Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante, vieron que dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, que Él nos hizo herederos, que Él nos hizo hijos, que en Él estamos seguros. Y acá el versículo 12 de Colosenses dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, porque antes estábamos afuera, pero a través del sacrificio de Cristo, hoy estamos aptos para participar. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos quitó de las tinieblas. ¿Cuántos de nosotros estábamos en las tinieblas, perdidos en nuestros delitos y pecados, y bajo el gobierno de las tinieblas? Pero cuando vinimos a Cristo, Él nos sacó, nos rescató de ahí, hermanos, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros tenemos que decidir vivir en ese reino. Dios nos lleva en ese lugar, pero Él tiene que ser mi Señor. A Él es a quien yo tengo que obedecer para poder vivir en su reino. ¿En quién tenemos? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Estábamos muertos y Él nos perdonó, Él nos amó. Versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A través de Jesús que vino a la tierra y se dio a conocer, podemos ver a un Dios que era invisible, hoy es visible a través de Cristo Jesús. Todos los dioses paganos, todos los dioses que podemos ver en el Antiguo Testamento y todos los dioses que vemos ahora que la gente hacen imagen, hacen estatuas y se imaginan que es un Dios, pero no le conocen. Pero acá hay un Dios que se hizo conocer a través de su Hijo, a través de su amor. Por eso, hermano, yo les animo a conocerle cada día más. Dejemos nuestro orgullo, dejemos nuestro egoísmo, dejemos muchas veces nuestros proyectos personales, nuestros sueños,
A veces oramos, Señor, dame en este proyecto, dame en esto. Y no le estamos preguntando, ¿cuál es tu perfecta voluntad para nosotros? Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visible, invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas estas cosas, y todo en Él subsiste. Y el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza. Él es el que dirige la iglesia. Él es el que le muestra el camino, la voluntad, lo que Dios quiere para la iglesia. Pero Él es la cabeza. Y nosotros somos parte del cuerpo que es la iglesia. También hay autoridad, ¿no? Cristo es la cabeza, está la iglesia. En la iglesia están los pastores. Hay todo un orden de autoridad por el cual nosotros, si queremos ser parte de ese cuerpo, tenemos que estar bajo la autoridad. Versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y el versículo 20, para ir terminando, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Pero dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Y yo decía, ¿por qué tiene que reconciliar consigo? Porque Dios creó al hombre para tener comunión, creó a Adán, a Eva, para gozar de esa comunión. Adán y Eva hablaban con Dios sin ningún impedimento hasta que ellos pecaron. Pero la esencia de Dios era estar en comunión con el hombre. Él quería volver a esa esencia, pero no por culpa de él, sino porque el hombre, por sus pecados, por su desobediencia, se alejó de Dios. Pero Él levantó a su Hijo Jesús, mandó a la tierra la cruz, para que nosotros volvamos a tener comunión con nuestro Dios. Pero pagó un alto precio, pagó lo que más Él amaba. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero Dios quería estar reconciliado con el hombre porque esa es su esencia. Él quiere estar en comunión con nosotros. Y esa tiene que ser nuestra esencia, hermanos. Estar en comunión primeramente con Cristo y a través de esa comunión tengo que estar en comunión con mis hermanos. Es una consecuencia de mi comunión con Dios. Tiene que ser comunión con mis hermanos. Dejando aparte las diferencias o por ahí pensamientos que tenemos distintos. Pero tenemos que estar en comunión. Tenemos que amar la iglesia. Tenemos que amar a los hermanos. Y al que está por ahí débil o apartado, como se dice, ¿no? O está en tiempos difíciles, nosotros tenemos que ir y levantar a nuestro hermano. Nos tiene que doler cuando un hermano no está viniendo a la iglesia, cuando un hermano no se está congregando, o cuando un hermano está errando el camino. Nosotros somos, porque dice la palabra, Él nos dio el poder para que podamos traer a esas personas a Cristo. Que el Señor nos ayude, que podamos meditar en su palabra. Le animo a que lea todo Colosenses. Todo habla de conocer a Cristo. Todo habla de hacer la voluntad. Porque Él tiene que ser nuestro mayor. Él es nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.
Pongámonos de pie y oremos un segundito por esta palabra. Y acuérdese que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, y Él es el que nos enseñará. Pero tiene que haber en mi corazón una disposición y un querer conocerle más a Él. Padre, en esta mañana yo te pido por cada uno de mis hermanos y también te pido por mi vida, Señor, que anhele cada día conocerte más. Conocer, Señor, y amar lo que tú amas. Amar lo que tú amas, amar tu iglesia, amar al prójimo, amar la congregación, amar a mis hermanos. En tu gracia, en tu misericordia, Señor, te pedimos que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Te doy gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que está aquí, Señor, porque ya han escuchado tu palabra, ya han entregado su corazón a Cristo. Y todo esto es para seguir creciendo y seguir en tu camino y en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Bueno, ahora vamos a acomodar la mesa para la Santa Cena. ¿Sí? Bueno, le paso el micrófono al pastor Güense, que nos va a dar una reflexión atinente a la Santa Cena. Si podemos mantener la calma. Gracias. Una palabra de reflexión nada más. Anoche de noche vino Silvia, destrozada. Por su pérdida de su padre. Ahora, ella lo atendió como de desierto y yo perdí el sueño. Y estoy sin dormir, por eso un poco cansado. Pero tuve una reflexión. Si usted fuera enferma, y todos los médicos lo ven y no le pueden ver, y no saben qué hacer, y un médico le da el único remedio que puede librar de esta enfermedad, ¿usted lo tomaría o no? Sabe, hermanos, todos nosotros somos enfermos.
desde Adán y Eva, todos somos enfermos de una enfermedad. Y Cristo, Dios, nos ha dado un remedio. Se llama Cristo. No sé por qué los hombres miran y piensan tanto en aceptarlo. Es la única remedio que nos puede remediar. ¿Y saben qué es? Es la cena del Señor. Nosotros tenemos a Cristo cerca. No sé por qué muchos creyentes no aceptan, no aprecian la cena del Señor. Son apreciados sus cosas, pero déjenlo ahí. Lo más hermoso del culto es la cena del Señor. Tomémosla con gusto. Con la misma humildad y el respeto que está para vos. Jesucristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en sí. Vive de lo ajeno. Y esta es la razón que yo vine aquí. Primero, ver a los hermanos. Segundo, comer de la carne y beber de la sangre del Señor. Por esto, la vida. Es lo más hermoso que hay. Más hermoso que podemos tener. Esto quiere decirle. Gracias, Wense. Bueno, vamos con la reflexión que nos dio el pastor, de que el que no come su cuerpo ni bebe su sangre no tiene vida, dice. Así dice la palabra. La cena del Señor, Jesucristo mismo pidió que la hagamos en memoria de Él.
Yo voy a leer respetando los tiempos de la lectura y que captemos verdaderamente qué es lo que está pidiendo Jesús y qué es lo que nos quiere transmitir la palabra, dice. Pablo escribió a los Corintios diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Dijo: comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto vamos a hacer. Primero vamos a dar gracias. Dice que hay que dar gracias. Hay que dar gracias por su cuerpo, por el pan. Vamos a dar gracias, ¿sí? Padre amado, te damos gracias porque por tu voluntad para salvarnos, Cristo fue partido. Y hoy conmemoramos ese día y lo hacemos en memoria de ti, amado Jesucristo. Y vamos a participar de tu cuerpo. Tu palabra nos enseña así, que lo hagamos en memoria de ti. Por tanto, dice más adelante, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por tanto, hermanos, examinémonos para participar del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Esto es muy importante. Si está escrito acá, es muy importante. Probémonos, examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos delante de Dios? Participar del cuerpo y de la sangre del Señor no es una costumbre ni un trámite más evangélico. Es comer y beber de Cristo. Y esto Pablo lo dejó claramente expresado, porque es muy importante. Le demos tal importancia que Él le dio y lo pide la palabra. Así que cerremos nuestros ojos, hagamos un momento de quietud y examinemos nuestro corazón. Señor, gracias por la obra de tu Espíritu Santo que nos aprueba o nos reprueba. Gracias porque nos hablas y nos apercibes de lo que estamos por hacer.
tenemos temor de ti, Señor. Te amamos, verdaderamente te amamos. Y tu cuerpo y tu sangre está delante de nosotros. Vamos a participar de ti, conforme a lo que tú nos estás hablando a nuestro corazón. Muchas gracias. Amén. Amén. Voy a pedir que los hermanos, a ver, Joaquín, Agustín, ¿sí? Antonio, vení, sí. Repartan por favor el pan.